Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Hoy inicia un nuevo mes en el calendario, octubre, pero todos los años, a finales de septiembre, tenemos una fecha muy importante para los que hacemos parte de la familia de ATV. Ayer tuvimos el placer de celebrar un año más de existencia de la compañía ATV cerca de los hogares en Aruba. Son 18 años haciendo parte de sus pantallas. Hace 18 años nació la idea de crear una compañía de televisión que estuviera cerca de la comunidad, entregando variedad en las pantallas, información verídica y sobre todo productos de calidad. Por esta razón nació ATV, un canal de televisión que cumple con la misión de cada día mantener informada a la comunidad, pero también llevándoles todos los pormenores que se viven día a día en nuestras calles de Aruba. Ayer tuvimos el placer de celebrar el cumpleaños número 18 de ATV, en donde se puede ver que han sido 18 años de diferentes situaciones, nuevos programas, nuevos proyectos, nuevos retos, pero también nuevos rostros. Ayer las personas que hacemos parte de la familia de ATV nos unimos para agradecerle a toda la comunidad por su sintonía y por preferirnos en sus hogares. Pa' bien, ATV. Abuso de autoridad en aguas colombianas. Pescadores sanandresanos que navegaban en aguas colombianas a bordo de una embarcación de la bandera hondureña denunciaron que fueron interceptados por un guardacosta estadounidense. Dicen que fueron maltratados, su embarcación averiada y ahora nadie les responde. La Cancillería colombiana dijo que no tiene ninguna queja sobre este tema. Estos son algunos de los daños causados a la embarcación La Saga, embarcación de bandera hondureña tripulada por colombianos. Los hechos ocurrieron a 32 kilómetros de Providencia, donde la nave fue retenida durante 2 días. Nos tuvieron casi 40 horas con la planta prendida. A la final, cuando nos dimos cuenta, no teníamos casi combustible. Además de los daños causados a la embarcación, dicen los pescadores que fueron maltratados verbalmente y hostigados de día y noche con fusiles. Todo el tiempo nos mantuvieron encañonados, en la noche los fusiles tenían como infrarrojo, siempre nos mantenían esa luz puesta en la frente o en el pecho. Después de mantener 2 días a los 9 tripulantes de esta embarcación aguantando sol y hambre, los norteamericanos solo le dejaron este formulario en blanco, sin firma y sin especificar ante quién se debe poner la denuncia. En cualquier momento puede haber una tragedia en alta mar porque nadie va a seguir permitiendo que esta gente suba a las embarcaciones a destrozarlas. Intentamos hablar con el Comando Específico de San Andrés sobre esta situación de abuso y maltrato en alta mar, pero no obtuvimos respuesta. Y la Cancillería en Bogotá dice que no tiene información sobre el incidente. La exposición excesiva a la radiación ultravioleta, cuya principal fuente es la luz solar, el grado de exposición a esta radiación depende de la intensidad de la luz, del tiempo de exposición y de si la piel ha estado protegida. Las personas que viven en áreas donde están expuestas a todo el año a una luz solar intensa tienen mayor de riesgo de contraer cáncer de piel. Por eso es muy importante utilizar bloqueador solar diariamente, ya que en Aruba también estamos expuestos a todo el tiempo a rayos solares. El melanoma es un tipo de cáncer de piel sumamente agresivo y peligroso que es difícil de tratar y su mayor productor lo es la exposición al sol. Puede comenzar como una mancha en la piel o un lunar. La diferencia del melanoma es que crece erráticamente, rápidamente y tiene unos síntomas que no tienen un lunar en común. Por ejemplo, usted puede tener un lunar 10 años, pero de repente ese lunar le pica, sangra, se ulcera, cambia su característica física y eso debe ser una señal para explorar. La mayor preocupación con este cáncer es que puede afectar otros órganos del cuerpo y crear metástasis. Y es precisamente para esa etapa de melanoma metastático que Merck ha sacado al mercado un nuevo medicamento inyectable que reduce en un 38% los tumores que produce, lo que trae esperanza a los pacientes. Y la idea es que pone al descubierto la célula maligna que venía antes oculto para el sistema inmunológico. Una vez se administra, el sistema inmunológico es capaz de reconocer la célula cancerosa y atacarla adecuadamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a matar esa célula cancerosa. Exactamente. Se estima que en Puerto Rico 2.7 por cada 100,000 podrían estar a riesgo de padecer de melanoma.
Este se presenta mayormente pasados los 60 años, por ello es importante protegerse. Utilizar uno de 30 o menor, que puede usarlo con frecuencia y usarlo regularmente. Y nuevamente hay muchos productos en el mercado que se pueden usar diariamente también que nos ayudan a proteger la piel, sobre todo viendo un área como es Puerto Rico. Y los baños de sol con luz artificial son igual de dañinos. Aruba es un destino reconocido por tener infraestructura en sus hoteles de alta calidad, pero existe algo que es también muy importante, ya que aparte de ser un hotel lujoso, hace parte de la experiencia de los turistas en nuestra isla, y es el grato servicio de los housekeeping o camareras, quienes desempeñan una importante labor y que en muchas ocasiones no le damos el valor que se merecen. El cliente al llegar a un establecimiento del servicio obviamente necesita o desea un servicio, pero sobre todo busca felicidad, seguridad, confort de habitaciones y áreas de los hoteles. Cualquier técnica o ciencia aplicada a la dirección hotelera no sería efectiva si no se lograra entender por todos los trabajadores la necesidad de lograr el servicio de excelencia. En muchas ocasiones los turistas vienen a Aruba a experimentar no solo felicidad, sino también tranquilidad y un completo relax. Es por esto que la labor de los housekeeping o camareras es indispensable y muy importante para hacer de esta experiencia una única. Ellas son las encargadas de que cuando se regrese a las habitaciones se encuentre un lugar limpio, arreglado, pero sobre todo acogedor. Su labor es reconocida y hace parte de la experiencia de miles de turistas. Hace 80 años se inauguró, desde 1934 se ha convertido en el Palacio de la Cultura y del Arte en México. Les hablo del Palacio de las Bellas Artes, en donde más de 75,000 personas han asistido a espectáculos de música, danza y teatro. La tercera dimensión se apoderó del Palacio de Bellas Artes. El happening me parece muy interesante. De hecho, bueno, el año pasado y también ya lo había visto, pero me gusta mucho. Durante la madrugada se realizaron las pruebas de luz y sonido que se presentarán durante el festejo por el 80 aniversario del principal recinto del arte en México. Algunos visitantes y curiosos que caminaban por la Avenida Juárez en la colonia centro de la Ciudad de México fueron testigos de lo que será el espectáculo y del realce a la estructura arquitectónica. No, pues muy bonito, es algo que normalmente pues no se ve todos los días y pues está muy padre, está muy bonito. Durante varios minutos el palacio se observó en relieve de colores. Aunque no todos saben a qué se debe la decoración. Pues ahorita al final ahí vi un 80, me imagino que es algún aniversario. Los equipos electrónicos fueron instalados a las afueras del edificio de mármol, inaugurado el 29 de septiembre de 1934 y que hoy es el símbolo de las bellas artes en nuestro país. Carlos Torres, Azteca Noticias. Arribó en el completo silencio de madrugada, sin hacer ninguna polémica. Les hablo de Miley Cyrus, quien está en Chile y sus fans cruzan los dedos para poder verla. Su único concierto está programado para este próximo viernes. Ni siquiera tenían la certeza si era ella quien estaba saludando, aunque a esa altura cualquier acercamiento valía la pena. Y es que Miley Cyrus ha estado jugando a las escondidas con sus fanáticos chilenos. Llegó de madrugada a Santiago sin previo aviso. Un vuelo privado la trajo desde Río de Janeiro, última escala de su gira mundial. Hasta el momento, esta es la única prueba clara de que la ex Hannah Montana está en Chile. Una selfie que la cantante se tomó en la terraza del Hotel W, de fondo la Plaza Perú de las Condes. Una imagen que la propia artista compartió en sus redes sociales y que ya está dando la vuelta al mundo. Afuera del hotel todo era un caos. Cualquier vehículo con vidrios polarizados era víctima de los gritos. Ninguno de ellos pierde las esperanzas de poder verla más de cerca.
No ha querido salir, nos hemos dado vueltas por todo el hotel y no ha querido salir, pero nos dicen que anda dando vueltas por el, ¿cómo se llama? Por el Parque O'Higgins. Porque ella misma, porque es única, porque va a ser la mejor de siempre, porque es perfecta. ¿Te gusta mucho? La amo. Sí. Según personal del recinto, la ex chica Disney fue temprano al gimnasio, se hizo un masaje y más tarde pasó por el sauna. Siempre acompañada de 5 guardias que prohibían cualquier tipo de fotografía. Seguramente varios de sus fanáticos quedaron pagados con este momento, la previa de lo que será su único concierto en el país, programado para este miércoles a las 21 horas en el Movistar Arena. Y continuando con los especiales de las diferentes actividades que se pueden realizar en nuestra isla, les llegó el turno a las actividades recreativas acuáticas, las cuales son diversas gracias a las condiciones climáticas que tenemos en nuestra isla. Aruba tiene un paraíso bajo el agua que miles de turistas y locales disfrutan y experimentan, tanto grandes como chicos. Las mansas aguas turquesas que ofrece la isla de Aruba a sus visitantes llevan consigo más que su hermoso color. Sobre y bajo las mismas se pueden realizar cualquier cantidad de actividades que resultan el deleite de grandes y chicos, expertos y principiantes en muchas disciplinas. Aruba tiene un impresionante paisaje subacuático con por lo menos 22 puntos de inmersión de una gran valía para los buceadores profesionales. Pero no solo ellos pueden disfrutar de esta hermosa fauna marina, pues a través de actividades como el snorkel y el snuba, cualquiera puede vivir una maravillosa experiencia bajo el agua. Los catamaranes ofrecen divertidas aventuras en recorridos de hasta 3 horas por diferentes puntos de la isla. Disfrutar de las aguas no será problema. Los pequeños de la casa conocerán de cerca el fascinante mundo marino, pues equipos como el Atlantic Submarine permiten al turista relacionarse de una forma sencilla con las profundidades que rodean este hermoso país caribeño. Pero esto no es todo. En Aruba también se puede sentir la adrenalina sobre el mar. Gracias a los constantes y poderosos vientos alisios, deportes como el windsurf y el kitesurf hacen las delicias de los expertos en la materia. Los principiantes en actividades acuáticas también pueden disfrutar del mar en esta isla a través del alquiler de motos de agua, disfrutando de un paseo en lancha o simplemente tendiéndose a recibir el sol en estas hermosas arenas blancas. Todo esto y más en Aruba, sobre y dentro de sus aguas. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.